Kamisaki Hilanaka Culiacanaka. El día de hoy, nuevamente, con nuestra unidad 3, variantes regionales y sociales en la interacción comunicativa. Para ello, Hilanaka Culiacanaka, yo les invito a orar brevemente y empezamos. Padre amado, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo, por esta noche, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, por guiar nuestro aprendizaje en todo momento, mío. Te entregamos nuestras vidas en tus manos, Padre amado. Todo aspecto de nuestras vidas, Señor, la entregamos a ti, Señor. Seas tú, Padre amado, bendiciendo, Dios mío, en todo sentido, Padre amado. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén. Pacha, el tiempo. En el contexto de la comunidad, el tiempo es muy importante. No solamente en el ámbito de la vida cotidiana, sino también como marcador de épocas, de siembra, de cosecha, etc. En este tema lo que vamos a ver más que todo Hilanaka Culiacanaka es pues vocabulario. Más vemos terminología y vocabulario. Para ello empezamos con nuestra primera diapositiva. Aquí tenemos un dibujo de una nube, ¿no? Genaya. Entonces en Aymara, nube decimos Genaya, Genaya. También tenemos otros términos relacionados al tiempo, al clima en este caso. La palabra pacha puede hacerse referencia al tiempo, como también puede referirse al clima. Aquí tenemos algunos términos relacionados con el clima. Hayu o aguaciru. Y ahí ustedes tienen, ¿no?, el dibujo que representa, ¿no? Liji liji. Liji liji. ¿Qué quiere decir relámpago? Posterior a eso tenemos quejo quejo. Quejo quejo. Quejo quejo entonces es trueno. El rayo, ¿no?, con trueno, ¿no? Quejo quejo. La primera palabra que vimos, hayu, lluvia, aguaciru, vendría de un préstamo del castellano, ¿no? Aguaciru, aguacero, de ahí vendría, que también es muy utilizado. Entonces, el vocabulario que nosotros tenemos ahora para aprender es hayu, aguaciru, liji liji, quejo quejo. También Hilanaka, Culiacanaka, nosotros tenemos acá chichi, chichi, granizo. Kunu, nevada, nieve, kunu. Como también tenemos tutuca, remolino. En el ámbito de la cultura aymara, por ejemplo, si hablamos del remolino, muchas veces es considerado como algo malo. Por ejemplo, la mujer que está criando a su bebé, generalmente, en ese contexto de una mujer que esté criando a su bebé, se considera a la tutuca, es decir, al remolino, como algo malo, ¿no?, como un ser maligno. Por eso es que cuando, por ejemplo, en el campo, no sé si alguna vez han visto, imagínense que una señora de pollera está cargado de su bebé y está pasteando ovejas. Entonces resulta que un remolino se acerca hacia ella o va a su trayecto, ¿no?, hacia la señora. Entonces ella lo que hace es como apuñalar, ¿no?, con un cuchillo. Siempre tiene en la mano un cuchillo, ¿no?, y lo apuñala.
es como si estuviera apuñalando, ¿no? Y esa es una superstición, ¿no? Que hay en la cultura aymara, ¿no? De que las tutucas, ¿no? Es decir, los ventarrones, pues son como algo malo, ¿no? Podemos ir comentando este tipo de aspectos, ¿no? Respecto al tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que tienen cierta connotación, ¿no? Malo o bueno, ¿ya? En cuanto a los fenómenos naturales, ¿no? Como podemos ver, el remolino. Posterior a eso tenemos más vocabulario Hilanaka Culiacanaca, tenemos talla, talla, ¿no? El dibujo ya les dice todo, ¿no? Talla, talla, huipi, huipi, ¿no? La helada, huipi, lupi, ¿no? Sol, ¿no? Es decir, que está soleado, ¿no? Está caliente y soleado, lupi. Los meses en Aymara. Si bien en el idioma aymara utilizamos meses prestados del castellano, muchas veces aymarizado o refonemizado, en el cotidiano, ¿no? En el cotidiano, también tenemos que mencionar los meses propiamente en aymara, ¿no? Cada mes representa un tiempo específico en el que se hace diferentes actividades. Por ejemplo, empezamos. Chinopagsi, Chinopagsi, Anatpagsi, Anatpagsi, Achokpagsi, Achokpagsi, Qasaopagsi, Qasaopagsi, Llamaipagsi, Llamaipagsi, Marataqa, Machaqmara, Willkakuti, Lakanpagsi, Llumpakpagsi, Sataqalta, Taypisatpagsi, Lapakpagsi, Hayuqalpagsi, ¿no? Cada mes entonces representa un determinado tiempo con alguna actividad, ¿no? No simplemente es una traducción literal, ¿no? De estos meses del castellano, ¿no? En la videoconferencia vamos a ir comentando esto ya, junto con todos, el significado de cada uno de los meses. Brevemente nosotros tal vez podríamos ahora, ¿no? Comentar algunos. Por ejemplo, Llamaypaxi, el mayo. Llamayo, Llamayuña, ¿no? De ahí viene, ¿no? De escarbar. El mes de escarbar, ¿no? En ese mes generalmente, como todos sabemos, ¿no? Escarban la papa, cosechan. En junio, por ejemplo, Marataka, que quiere decir división del año, o también Machacmara, ¿no? Para la cultura andina, ¿no? Wilcacuti en julio, por ejemplo, la vuelta del sol. En septiembre, digamos, ¿no? Ahí tenemos Satacalta, ¿no? Comienzo de sembrar, ¿no? Comienzo de sembrar la chaca. En agosto, por ejemplo, es muy interesante. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en agosto y a la mes se le dice la canpaxi, el mes que tiene boca o el mes que come, ¿no? Y coincide obviamente, ¿no ve? Con las actividades que la gente en el mundo está haciendo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? En las apachetas están haciendo ofrendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Cada mes nosotros podemos ir comentando con el significado respectivo. Y esto lo vamos a hacer en las videoconferencias, ¿ya? Y ustedes también pueden ir aportando, pues, sus comentarios, ¿no? En esta parte. Existen los meses en el idioma aymara que están refonemizados, ¿no? Como yo les había dicho, en el cotidiano, ¿no? En el diario vivir del pueblo aymara, pues utilizan préstamos, ¿no? Supongo que es más que todo para precisar, ¿no? Para precisar. ¿No? Al enero le van a decir iniru, pibriru, marzo, aurila, mayo, junio, julio, ¿no? Aymarizado, refonemizado, ¿no? Y este préstamo, como vuelvo a repetir, es muy recurrente, ¿no? De diario uso, de uso cotidiano.
Expresiones de tiempo. A ver, para comentar el clima más que todo. A ver, veamos. Hallura quizá. Hallura quizá. Oh, está lloviendo. Chichchinta niwa. Chichchinta niwa. Va a granizar. Chuchupi niwa. Chuchupi niwa. Es demasiado frío, ¿no? Chucho, ¿no? Un frío gélido. No es chucho. Huipintiwa. Está helando. Tutapuniwa. Está muy oscuro. Pajsiwa. Es luna llena. Más expresiones, a ver. En este caso, vocabulario, ¿eh? Pajsin, Saranakapa. Las fases de la luna. Aquí tienen ustedes. Jairi Aruma o Jairi Chamaka. Sin luna o no. Yuyu Paxi o Wawapaxi. Cuarto creciente. Sonaje, cuarto menguante. Urta o Kanapaxi, luna llena. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes. Paxi quiere decir luna. ¿Ya? Paxi. Paxi también quiere decir mes, como acabamos de verlo, ¿no? Aquí, ¿no? Chino Paxi, Anat Paxi. Jamás Pavilanaka Kuyakanaka. Respecto a estas expresiones del tiempo, nosotros vamos a estar comentando también acerca de marcadores de tiempo según la cultura aymara, ¿no? Ustedes saben que muchas veces para los sembradíos se guían, digamos, en el comportamiento de ciertos animales, ¿no? Los cuales, según como lo indican en la cultura aymara, pues indican, ¿no? Los tiempos exactos para cosechar, para sembrar, etcétera. Ukamakiwa hilanaka kuyakanaka ukamahajiki sinkamapanaya. Nairaqatqa mayisi wayanñani. Tatito nanakay charmaqa humaruwa hak'asht'asipsma nanakawa humata mayisiña munapsta khuyapawima. Khuyapt'asipqatay tatito han antut'asipqastatay tumt'apqata tatito. Ukhamraki tatito aka aymararu yatiqawi sumaru nanakaru irqtapqata tatito. Acá mayisiyuqa tatito nayawa akama mayinta yus'awki yusyuqa qullana hayuq upanakana sutinakaparu ukamapan. Amén.